Giovanna Irusta, campeona sudamericana de marcha en 20 kilómetros. Le dio grandes alegrías al atletismo y Bolivia está orgullosa de su esfuerzo y compromiso. En la actualidad enseña la caminata en un establecimiento educativo en la ciudad de El Alto. Es mamá de 2 niños y confiesa que está otra vez optimista porque va dejando atrás malos momentos que marcaron su vida y su trayectoria. Ella es la invitada de hoy en Las 2 caras de la medalla. Giovanna, ¿dónde nació? Bueno, nací en Sucre, pero desde mis 5 años ya toda la familia se trasladó acá a La Paz. O sea, muy poco disfruté de la tierra donde nací y llegué aquí a La Paz, donde esta tierra me acogió con los brazos abiertos. Dicen que los chuquisapeños son un poquito loquitos, ¿es así? Yo creo que en la vida hay que ser un poco loco para poder trazarse las metas altas y alcanzarlas, ¿no? Siempre hay que tener algo de locura en todo. ¿Cómo fue su infancia? Cuénteme. Bueno, cuando vivía allá en Sucre, estaba en el kinder. Ahí fue donde comenzó tal vez mi amor al deporte. Comenzó en mí a nacer mi atleta, ¿no? Porque las maestras nos sacaban a la plaza grande a trotar. No sé si era en el recreo o en un momento de las clases, nos sacaban y me encantaba salir, era competir y correr. Siempre me esforzaba por ganar, ir ahí adelante. Y bueno, así comencé en el kinder lo que es el deporte. ¿Su adolescencia? Bueno, de mi adolescencia ya no recuerdo mucho, porque ya en la adolescencia fue donde, en esa etapa de la niñez, esa etapa es donde más la recuerdo, que me dediqué al deporte. Luego pasó un espacio, un break se puede decir, hasta los 14, 15 años, donde ahí nuevamente volví a retomar el deporte. Fui alentada por mi padre para volver a las pistas. Y bueno, como todo joven, estuvimos en las escuelas de atletismo. Me llevó a las escuelas de atletismo donde ahí comenzó nuevamente lo que es el amor al deporte, y poco a poco ya se fue volviendo más en serio. Y bueno, y cuando uno empieza a tomar poco a poco las cosas más en serias, también, digamos, se va y quiere ser el mejor y quiere esforzarse, entonces tiene que sacrificar algunas cosas. En mi adolescencia sacrifiqué muchas cosas: el compartir con amigos, el salir normalmente a las fiestas, se dice a las fiestas de 15 de las amigas. Entonces, recuerdo que en mi vida he asistido a una sola fiesta de 15. Y bueno, y luego de ahí también hay cosas que recuerdo que salía de viaje, me perdía semanas de la escuela, y cuando retornaba tenía que llegar afanada, días de amanecidas, semanas amanecidas, para estudiar, para ponerme al día de todo el tiempo que había perdido de la escuela, y además
también recuperar los exámenes. También recuerdo esa etapa que casi todo el tiempo daba sola delante de la maestra los exámenes. ¿Se acuerda qué quería hacer cuando era niña? ¿Qué quería hacer de grande? Yo recuerdo que la primera vez que sí que recuerdo que quería hacer como todo niño o niña quiere ser como su papá. Voy a ser como mi papá, decía. Y luego recuerdo también que en la tele esas veces vi a Nadia Comaneci, ¿no? La gimnasta. Y tal vez también eso también fue algo que me inspiró y que empezó, es ahí donde tal vez empecé a soñar también ser alguien, seguir los pasos de esa deportista y ser como ella. ¿Por qué eligió la marcha? No lo elegí, primero, no elegí la marcha. Yo pienso que la marcha me eligió a mí, porque yo hacía de todo cuando estaba en las escuelas, lanzaba pelotitas, hacía saltos, corría, velocidad, fondo, de todo. Y en una de esas un entrenador agarra y me ve, o mi entrenador me dice, haz marcha, me dice, es así, ese rato me enseña, todo bien. Y agarro, bueno, le digo, doy cuántas vueltas, doy las vueltas y resulta que o sea, yo lo hacía, ponía todo de mí, en todo lo que he hecho toda mi vida, siempre me he esforzado, siempre he tratado de hacerlo bien. Entonces, y esa vez me esforcé bastante y llegué a la meta junto con una nena que ya practicaba antes, que ya tenía un poco más de recorrido que yo, y yo era la primera vez que lo hacía, y todos se admiraron, porque incluso recuerdo muy bien que la otra niña se puso a llorar porque estaba ahí con ella, peleamos en la punta y se puso a llorar, y bueno, y esa fue mi primera experiencia en marcha, donde casi le gano a la deportista que ya tenía mucha más experiencia que mí, y yo primera vez, y en ese momento me enseñaron la marcha, ¿no? Y es por eso que le digo que la marcha me eligió a mí, porque a partir de eso es que el entrenador ese de la muchacha esta se acerca a mí y me dice, tienes talento, tienes fuerza, ¿por qué no vienes a entrenar con nosotros? Me invitó, y bueno, a partir de eso ya me sumé a su equipo y a practicar la marcha. ¿Qué sintió el día que se coronó campeona sudamericana? Me sacrifiqué mucho, porque yo recuerdo que comencé de abajo, porque a mis primeras competencias cuando fui, salía atrás, y poco a poco fue escalando, y como le dije, todo el tiempo me esforzaba, incluso tenía que luchar contra, yo era un poco gordita, incluso tenía que luchar un poco contra el peso que tenía. Entonces, pero mi esfuerzo era más, mi empeño, mi dedicación y mis ganas de estar ahí adelante y de ganarles era más. Y bueno, y tenía como objetivo las ecuatorianas, ¿no? Que eran ya campeonas mundiales juveniles. Y bueno, todos hablaban que eran las mejores, que habían ido al campeonato mundial, que han ganado, que han salido ahí. Hablaban todo. Y yo decía, yo he entrenado, yo también me he matado entrenando, de a poco así, y llegó el día que les gané. Fue tal vez como la primera vez que gané, que practiqué el deporte. ¿Por qué? Porque las ecuatorianas no se la creían, ¿no? Fue muy fuerte para ellas, porque ellas dominaban
Sudamérica, porque tenían un recorrido mucho más grande que yo. Yo de la nada prácticamente venía y les arrebaté la corona, y eran equipo y yo era yo sola contra ellas. Yo recuerdo, siempre eran dos ellas, las ecuatorianas, y también eran las brasileras, que eran muy buenas, y las colombianas, que ya tenían nombre, recorrido, experiencia y todo. Pero también mi ventaja era que no le tenía miedo a nada. Estoy aquí, ¿para qué he venido? Tengo que hacer lo que tengo que hacer, ya. Me ponía como caballo cochero y era adelante, 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 nada. Y era así. Y bueno, y fue realmente un premio al esfuerzo, a todo el esfuerzo, a toda la dedicación que había puesto para poder llegar ahí. Porque es muy duro el comienzo, yo pienso, para cualquier deportista en nuestro país es muy duro el comienzo. ¿Cómo conoció a su esposo? Bueno, Fernando es mi segundo entrenador. Él apareció después de que murió mi primer entrenador, me quedé sin entrenador y bueno, él es el segundo entrenador que tuve y es así que nos conocemos en las pistas, ¿no? Y bueno, siempre fuimos profesionales y bueno, a veces sin darte cuenta pasas tanto tiempo con una persona y que no te das cuenta que vas compartiendo una vida, ¿no? Y poco a poco nació entre los dos ese sentimiento. ¿John, ¿y usted celosa como esposa? No, la vida me ha enseñado a que la vida, el deporte, me ha enseñado que en la vida no se puede forzar las cosas, ¿no? No se puede forzar. Cuando algo termina o cuando algo no quiere salir, hay que dejarlo, que fluya y bueno, será por algo. Una época vivió en Argentina. Cuénteme cómo fue esa experiencia allá. Fue muy dura esa experiencia porque me fui de aquí dolida, decepcionada tal vez, decepcionada por las autoridades de nuestro país que no dan apoyo, que no valoran el esfuerzo que uno hace y bueno, y que en nuestro medio tal vez los deportistas nos matamos muchos y en la actualidad también veo todo eso, nos matamos entrenando, le damos nuestra vida a nuestro país y nuestras autoridades lo único que hacen es cuando sacamos las medallas, sacarse la foto y ya está, ¿no? Eso es para ellos y veo que nadie cuida el futuro de los deportistas, con decirle que ni siquiera los deportistas ni siquiera gozamos de un seguro médico, o sea, nos ponemos mal o en el entrenamiento o en la competencia nos pasa algo, alguna lesión o algo y el Estado, ¿qué nos da? No nos da una sola aspirina, no tenemos eso los deportistas y bueno, es por eso que yo me decepcioné porque les di traje tantas medallas, me esforcé tanto y llegó un punto en que me dolió todo, que nuestras autoridades no reconozcan todo eso, porque el pueblo sí te reconoce, porque hasta el día de hoy yo siento el cariño de la gente, a todo lado que voy, aún se acuerdan de mí y ahora también que estoy siendo igual, de nuevo estoy volviendo
al ruedo, se puede decir. Igual les estoy refrescando la memoria y me tienen presente, saben quién soy. Ahora en el alto que estoy trabajando me encuentro con estoy caminando y me encuentro con alguien y me dice, Giovanna, y siento el cariño, el amor de la gente, el reconocimiento. Y bueno, es por eso que fuimos allá, llegamos a la Argentina y quería olvidarme de todo lo que había hecho, todo lo que yo era, de todo lo que significaba para mí el deporte, pero tampoco lo pude hacer, porque igual el deporte te llama o tus pies te escuecen para seguir practicando. Y allá, a ver, probaré un poco de la carrera, decía, y agarré una temporada, estuve corriendo en carreras, igual, y ahí es donde valoré más todas las cosas que hice. Yo también lo valoré mucho más, porque iba a carreras que pensaba que quería que el mundo se olvide de mí y olvidarme yo también del mundo. Y resulta que voy a carreras y tú eres Giovanna, ay, que es un honor, y levantaba mi nombre cuando estaba en la partida, que estamos con una campeona, o sea, y ahí recién me di cuenta que de cómo había trascendido o cómo, hasta dónde realmente había llegado todo lo que había hecho. También lo valoré mucho más, porque a veces también nosotros como deportistas agarramos y pensamos en competencias, en competir, entrenar, y tal vez no nos damos cuenta de la magnitud de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y ahí también yo misma lo valoré mucho más. En Argentina, ¿qué hacían? Conocimos un reportaje donde a usted se la ve como chef. Sí. También yo siempre he sido una mujer que nunca he temido a nada ni a nadie. He sido múltiple en todo. Y bueno, allá nos dedicamos pusimos un restaurante de 200 personas. Y bueno, yo le veía cocinar a mi mamá, había aprendido con ella, pero aquí empezamos, ese conocimiento también fui a pulirlo, se puede decir, y nos fue muy bien en el restaurante. Pero era muy sacrificado, sí, era bastante sacrificado, porque era un restaurante karaoke y que funcionaba hasta altas horas de la noche y era muy sacrificado. Y yo me ocupaba de todo lo que era la cocina y bueno, pero teníamos que hacer algo para sobrevivir también, y así enfrentamos la vida, ¿no? Y nos fue bien. ¿Qué platos le salen bien para chuparse los dedos? De todo. Mire, con el restaurante incluso aprendí a hacer de todo y parece que tengo el toque o tal vez tengo la mano, ¿no? Y no me daba cuenta. Es otra cualidad que descubrí que tenía ahí. Incluso aprendí a hacer patasca de los camas, la comida de los camas, los majaditos que les gustaba, les encantaba, el charquecán orureño, o sea, de todos los departamentos, de todo, ¿no? Y era bastante lleno los fines de semana, era bastante lleno y era cansador. Sí. Bueno, llegaron los niños, ¿no? 2. Sí. 2 llegaron. Yo solo quería 1. Con 1 para mí era suficiente. Y ese lo esperé con todo a mi hijo, porque era todo, era mi todo. Pero luego me dio ese niño fue creciendo y me dijo, mamá,
estoy solito, no puedo jugar no tengo hermanito, y bueno, tuvimos que pensar también en darle un hermanito para que no esté solo en la vida, ¿no? ¿Cómo se llaman los niños y usted o el papá les puso el nombre? Al primero les pusimos los dos, Fernando y yo le pusimos, porque admirábamos a un campeón mundial y olímpico de marcha, Robert Korzenioski, ¿no? Y le pusimos para que sea como él, dijimos, para que tenga garra, coraje, fuerza y sea un campeón en la vida. Entonces por eso le pusimos Robert. Y luego Robert eligió el nombre de su hermanito, Horacio. Bueno, han festejado los niños el último título argentino de fútbol. Uy, felices, saltaban de alegría. Y bueno, festejaron como buenos gauchos, ¿no? Que son, porque nacieron allá, y bueno, festejaron bastante. Le gusta mucho el fútbol al mayor y quiere hacer fútbol y hay que apoyarlo en lo que él quiere, ¿no? Entonces, y yo desde donde estoy tengo que apoyarlo en la parte física para poder guiarlo, encaminarlo para que sea un buen deportista. Giovanna, cuénteme, ¿cómo es su familia? ¿Cómo han vuelto al país? ¿Cómo se han restablecido aquí de nuevo? Fue inesperado porque vinimos por una lamentable un lamentable hecho familiar. Mi mami murió y es por eso que me vi forzada a venir. Quería verla por última vez a mi mamá. Y bueno, después de eso ya se nos fueron presentando oportunidades para quedarnos y se nos fueron abriendo puertas aquí para poder establecernos nuevamente, y bueno, las aprovechamos y nos tuvimos que quedar. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Regular? ¿Malo? Siempre hay subidas, siempre hay bajadas, ¿no? Todo es así, relativo en la vida. Como igual, ahora estamos, se puede decir, en un momento normal, tratando de sobrellevar como toda familia, ¿no? Tratando de sobrellevar las cosas buenas, las cosas malas que nos pasan, y bueno, estamos haciendo frente a todo. ¿Cuál habrá sido el día más triste de Giovanna? Triste, a ver, ¿en deporte o en mi familia? En la vida. En la vida, tal vez lo que le dije antes, que se fue mi mami, porque mi mami toda la vida me apoyó. Fue como se dice, a veces es la cómplice, yo pienso, que de toda persona, la mamá, la que la apoya en todo. La mamá no le interesa, a la mamá no le interesa lo que pase o no pase, lo primero es su hijo, ¿no? Su hijo, y por sobre todas las cosas la mamá está ahí apoyándole, empujándole, ayudándole con lo que tenga, y eso era mi mamá, y unía mucho a la familia, ¿no? Y cuando la mamá se va, había sido muy triste, porque cuando las familias no son fuertes, lamentablemente se desintegran, y lo que me pasó, ¿no? Toda la familia se desintegró, y bueno, eso fue el hecho más triste que me pasó como familia. Y bueno, como deportista, y que
que me quitaron mi medalla mi medalla panamericana. Ese fue el hecho más lamentable, que aún siento rabia, coraje, ira por lo que me hicieron, porque siento que me han quitado, me han arrebatado esa medalla por la que me esforcé tanto, luché tanto para llegar a eso, y que me la arrebaten así de las manos fue muy duro para mí, y no sé si aún estoy curada o si me he repuesto todavía, porque si tú cometes faltas, o si tú has fallado, todavía puedes consolarte diciendo, ya bueno, yo he sido la que me he equivocado, yo he sido la que he hecho. No, pero yo pienso que esa medalla me la han quitado, me la han arrebatado de las manos, porque en las reglas de la internacional te dice en esa época salió una norma que cuando el deportista cruzaba la meta ya no se le podía quitar, no se le podía descalificar, no se le podía quitar la medalla del lugar que se había ganado, que si se lo tenía que descalificar, se lo tenía que descalificar antes de cruzar la meta. Y en esa competencia pasaron muchas cosas. Yo que hasta el día de hoy yo no las puedo explicar, que en un campeonato panamericano el juez te diga que no funcionaban los handicaps, y porque no funcionaban, se olvidaron pasar las amonestaciones a la pizarra, no llegaron a tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Y que encima de eso, un mes después, se haya llevado a cabo el Mundial de Atletismo, y en ese Mundial lo mismo, absolutamente lo mismo le pasó al Español, ¿no? Pero la diferencia fue que al Español le devolvieron su medalla, ¿no? Le devolvieron la medalla, tal vez por el peso que tiene España en esta clase de eventos, pero a mí, porque habían otros que estaban luchando por detrás mío para quitarme la medalla, porque habían países más fuertes detrás mío, ¿no? Fuertes en lo que es esta disciplina, en la marcha, y es por eso que tal vez apretaron para que me quiten mi medalla. Pero lo mismo le pasó al Español, y le dieron su medalla porque lo habían descalificado. Lo mismo, lo habían descalificado después de cruzar la meta, ¿no? Y esa descalificación no valía. ¿Por qué? Porque en las reglas estaba que ya no se podía descalificar después de cruzar la meta. Pero esas son a veces también el deporte en algunas disciplinas son así, ¿no? Los intereses prevalecen, ¿no? Y en este caso prevaleció el interés de países más fuertes que había. ¿Y el día más alegre de Giovanna? Los días más alegres, los días que tal vez hice mis récords sudamericanos, que fui puesto 16 del mundo, que festejé como loca, porque realmente entrar al top 10 de los 20 mejores del mundo, estar en el puesto 16, estar ahí, porque entras a los 20 mejores del mundo y ya estás ahí a un paso de estar ahí adelante, entre los 10 primeros o entre los 5 primeros. Estás a un paso, porque van llegando continuo a la meta, y estamos ahí cerquita, ¿no? Y fue un día muy especial, el día cuando batí mis récords sudamericanos, que hasta ahora ningún deportista en nuestro país ostenta un récord sudamericano, ¿no? Entonces son cosas, y que 8 veces consecutivas he sido campeona sudamericana, que nadie me ha podido sacar mi corona
estas 8 veces consecutivas mi corona. Entonces son cosas que no las voy a olvidar y que siempre las voy a tener presentes. Y es el regalo también de mí para mi país, para mi Bolivia. ¿Otro día alegre, se acuerda? Ah, claro, 2 días alegres. 2 días alegres. Que mis hijos nacieron los dos días más alegres de mi vida. Dolorosos, pero alegres. A ver, algo utópico, pero igual. Si fuera presidente, ¿qué cosas cambiaría de nuestro país? Primero quisiera unir a nuestras clases sociales con el deporte. Eso quisiera hacer. Lo primero que haría sería eso, porque hay mucho enfrentamiento, ya sea partidario, de clases sociales, hay mucho enfrentamiento. Ya hay muchos de nosotros, los bolivianos, a veces nos miramos con rabia. Estamos en el minibús o contestamos mal, o nos miramos con rabia, o no somos solidarios con el prójimo. Entonces, tal vez quisiera unir y concientizar un poco a la gente que seamos más tolerantes con el prójimo. Y bueno, y quisiera tal vez a los niños, a nuestros niños, a nuestra juventud, luchar por nuestros niños, por nuestra juventud y por las mujeres, porque hemos visto que últimamente nuestros niños sufren mucho, sobre todo con esta pandemia, han sufrido mucho. El regreso ha sido muy duro para ellos y hay que cuidar más a nuestra niñez, a nuestra juventud, encaminándolos hacia el deporte, lo que nuestras autoridades no están entendiendo. Y incluso tenemos que llevar a nuestra población a una vida más sana con el deporte, ¿no? Eso tenemos que hacer, y tal vez hacer leyes más duras que protejan a los niños y a las mujeres de la violencia, de todos esos males que nos están últimamente, tal vez la sociedad mismo se está volviendo muy indolente, porque ya lo está naturalizando muchas cosas muy fuertes que están pasando. Y bueno, y tenemos que concientizar más a nuestra sociedad, cambiar la mentalidad y ayudarnos entre nosotros para que en el futuro podamos mejorar en este sentido y podamos ser más sensibles y poder ayudar desde el lugar donde estemos a nuestros niños y a las mujeres o a los que sufren, ¿no? Porque no solo las mujeres, porque hay varones también que sufren de violencia. Entonces hay que ayudarnos entre nosotros. No tenemos que digamos, radicalizarnos mucho, no tenemos que ser extremistas, ¿no? Que tenemos que ser feministas, tenemos que aprender a ser equilibrados en todo lo que hagamos. Tenemos que mantener un equilibrio para que nadie sufra las consecuencias, porque no es bueno que nadie, ni un lado ni el otro, suframos consecuencias por exageración o por mucha sobreprotección. No, tenemos que aprender a ver las dos caras de la moneda, ¿no?
y ser equilibrados en todo lo que hacemos. Y eso me gustaría, ¿no? ¿Qué hace actualmente Giovanna? Actualmente estoy con mi escuela en el Alto, y que bueno, estoy comenzando a vivir de nuevo el atletismo, a soñar de nuevo con esos niños que estoy empezando a formar, y me está empezando a llenar nuevamente, y me siento muy bien. Estoy nuevamente soñando, como dije, estoy empezando a ver en ellos nuevamente el futuro, cómo van a ser. Quiero formar campeones, esa es mi meta, formar nuevos campeones. La última, ¿cómo le gustaría a Giovanna que la recuerde la gente? Que me recuerde como alguien que lo ha dado todo por su país, que lo ha entregado todo. Una mujer fuerte que ha luchado para defender a las injusticias, se puede decir, porque desde que yo recuerdo, desde que me involucré en el deporte, he tenido que luchar contra todos y abrir espacios para los que venían detrás de mí, porque no podemos pensar en nosotros nada más. Si estamos ahí, si somos una punta de lanza, nosotros tenemos que pensar también en los que vienen por detrás. Es por eso que tenemos que pensar en abrirles el camino, en allanarles el camino, porque tal vez el que viene detrás de nosotros podría ser nuestro hijo, nuestro amigo, el hijo de nuestra mejor amigo, de nuestro mejor amigo. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Y tenemos que seguir luchando para traerle, para que no se tropiecen con las mismas piedras que nosotros nos hemos tropezado, para allanarles todo, para darles más oportunidades a ellos, las oportunidades que tal vez no nos han dado a nosotros. Si podemos dárselas y ayudarles a que alcancen sus sueños, sus objetivos, en lo que sea, tenemos que hacerlo. Y me gustaría ser recordada así, como una mujer luchadora, y que no solamente ha luchado por mí, sino también por los que vienen detrás de mí.